Mis hermanos, en esta noche vamos a estar meditando dos versiculitos nomás de Mateo. Mateo capítulo 6, del verso 5 al 8, como el Señor comienza este tiempo de consejo, ¿no? Lucas nos habla de que los discípulos le preguntan a él cómo deberían orar. Pero Mateo, esto hace parte del Sermón del Monte, y Mateo lo incluye en este sermón grandísimo como una de las reflexiones que hace el Señor hacia los ciudadanos del reino de Dios. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y por esa razón es que lo vamos a ver el día de hoy. Cómo vencer la incredulidad y acudir a Dios en oración. Pero precisamente vamos a ir al pasaje del día de hoy. Dice así la bendita palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabras y su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidas. Amén y amén. Vamos a estar reflexionando no de manera minuciosa en todo lo que habla aquí, pero sí de manera general. Estas son parte de los consejos que el Señor da a sus discípulos cuando ellos le piden: Señor, enséñanos a orar. Y precisamente al iniciar hoy el estudio sobre esta oración modelo, o la oración que también se ha conocido como el Padre Nuestro, es necesario recordar el contexto en que ella tiene lugar y no desligarlo de él, como se los hablaba ahorita. Esto se da en el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Específicamente, como les digo, se da en el lugar en el que el Señor está enseñando la diferencia entre aquellos que pertenecen al reino de Dios y los que no pertenecen a Él. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, y hay personas que piensan que las bienaventuranzas son una serie de requisitos que deben tener las personas que van a pertenecer al reino de Dios, y es todo lo contrario. Son las características de aquellos que ya pertenecen al reino de Dios. Mateo 5 son las bienaventuranzas y Mateo 6 empieza con este consejo maravilloso de orar, que también entonces viene a ser una característica de las personas que son salvas y que son hijos de Dios, tienen comunión con Dios. Y entonces el Señor Jesús en este espacio les está advirtiendo a sus discípulos para que la practiquen de manera permanente como una disciplina espiritual, como un ejercicio piadoso, pero no como lo hacen las personas mundanas, sino como es digno de los que son ciudadanos de la Jerusalén celestial, de aquellos que son hijos de Dios. Y es que nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Uno puede realizar ejercicios piadosos con una actitud no piadosa. Es decir, hay gente que puede orar sin realmente estar hablando con Dios. Y el ejemplo lo vemos clarito en Lucas cuando hablábamos de la parábola del publicano y del fariseo. Decía que el fariseo oraba consigo mismo. Entonces, debemos entender algo. El hecho de que hagamos algo no quiere decir que lo estemos haciendo bien. Hoy yo no voy a guiñar el ojo, yo voy a decir es que Dios me mostró, sencillamente estoy yendo a la palabra y se las voy a predicar como dice la palabra. Yo no voy a asumir que tú tienes un pésimo tiempo de oración, tampoco voy a asumir que tienes el mejor tiempo de oración, sino que sencillamente voy a predicar la palabra como está escrita y será el Espíritu Santo quien hable a tu corazón y llegando a tus necesidades. Lo primero que debemos hacer es que tengamos en cuenta que pueden haber hoy personas, miren, yo preparando este tiempo de oración, fui muy evaluado en mis tiempos de oración. Yo estudiando ese texto de Mateo, fui redarguido por el Espíritu Santo en muchos aspectos de qué podía estar siendo religioso o si podía estar dando un poco más de tiempo de comunión con Dios y por negligencia no lo estaba teniendo. O sea, fui muy evaluado. Entonces mi pretensión hoy no es quererlos conocer a ustedes. Como dice la palabra, como le decía Pablo a una iglesia en particular, yo no quiero saber nada acerca de vosotros, sino una cosa, a Cristo y a este crucificado. Sencillamente es la palabra
esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne nuestras intenciones del corazón, y que no hay cosa creada que no sea manifiesta, sino que todas están desnudas ante aquel que tenemos que dar cuentas. Que esa palabra sea la que hoy nos evalúe y pueda mejorar nuestros tiempos de oración, teniendo en cuenta algo. Podemos ser personas que ejerzamos ejercicios piadosos con una actitud no piadosa. Personas impías pueden aparentar ser espirituales. Y por esa razón tenemos que quitar todo velo de apariencia y empezar a ser sencillamente honestos y completamente diáfanos delante de Dios, delante del Señor. Y permitamos que el día de hoy su palabra nos evalúe. Entonces, es importante tener en cuenta esto el día de hoy. Quizás no exista una práctica más vital para el pueblo de Dios como es la oración. Yo creo que no es la primera vez que ustedes escuchan un sermón acerca de oración o un estudio acerca de la oración. Pero paradójicamente, aunque es vital para el pueblo de Dios, al mismo tiempo es uno de los ejercicios más descuidados al interior de ella. Y podemos estar hablando de que hay enemigos de la oración. Nuestra falta de oración por lo regular se verá afectada por dos males que aquejan aún al mismo creyente. Ya apartándonos de aquellos que son impíos, aquellos que no son piadosos y que simulan, imitan o tienen una apariencia de piedad cuando en verdad no lo son en esencia. Hablemos de los creyentes, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, pueden estar teniendo sendos vacíos en su tiempo de oración, precisamente por la negligencia y la ignorancia. Cualquiera de estos dos elementos puede estar afectando negativamente el tiempo de oración. Y es que estos dos elementos se dan la mano. La ignorancia ayuda a la negligencia y al mismo tiempo la negligencia ayuda a la ignorancia. La una se alimenta de la otra. Recuerden lo importante que es conocer la palabra para orar bien, pero también lo necesario que es no quedarse solo con el estudio de la palabra, sino llevar esa palabra a la oración. Todos como cristianos sabemos que necesitamos para una vida espiritual dinámica y de comunión con Dios, orar. Y creo que todos como creyentes necesitamos y sentimos la urgencia y la necesidad de acudir a oración. Pero la negligencia y la ignorancia se levantan como dos grandes obstáculos, poniendo tropiezos aún en medio de esta gracia que hemos recibido para poder ejercer un medio de gracia tan maravilloso como es la oración. Es por eso que si bien la negligencia y la ignorancia son obstáculos que tenemos que superar como creyentes en nuestra lucha por tener una vida de oración real, verdadera, y los antídotos para eliminar la negligencia y la ignorancia son conocer precisamente la palabra y actuar, porque la ignorancia se acaba desconociendo la palabra y la negligencia se acaba actuando, yendo a orar. Acuérdense que la santificación es un proceso no pasivo, sino activo, donde los creyentes participan. Y aunque el Señor es el que nos hace todo para que seamos santos, nosotros no nos sentamos pasivamente a esperar que el Señor actúe. Entonces nos levantamos y tomamos cartas en el asunto. Tú no tienes que esperar a que sentir una fuerza que te levante y te ponga en tus rodillas. No, tú debes levantarte y buscar los tiempos de oración. Y aunque somos conscientes que con el conocimiento se ataca la ignorancia y con la acción se ataca la negligencia, tenemos que ir a la raíz que alimenta esa negligencia y esa ignorancia. Y esta raíz no es otra más que la falta de fe, la falta de confianza en Dios, que podemos llamarla la incredulidad. Decía John Piper que hay muchas personas que dicen que no oran porque no tienen tiempo. Otras personas dicen que no oran porque no saben cómo orar. Bueno, si no sabes cómo orar, bueno, vea la palabra te enseña. De hecho, hoy estamos basando este estudio en la palabra. Y si no tienes tiempo, bueno, organiza tu tiempo para poder tener esos momentos de intimidad con Dios. Pero John Piper dice algo que es inquietante. Las redes sociales y todo lo que tenemos en nuestro celular, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el Twitter, todos estos medios de redes sociales en los que a veces
tanto creyentes como no creyentes, pasamos tanto tiempo ahí sumergidos, será lo que nos demostrará que si no nos metimos a orar no fue por falta de tiempo, porque muchas veces invertimos mucho tiempo precisamente en esas redes sociales. Entonces nosotros debemos ser honestos y permitir que la palabra nos confronte. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor a través de Mateo 6? Él va a nombrar a dos tipos de personas: los hipócritas, que son los fariseos, y los gentiles. El Señor Jesucristo va a poner dos ejemplos de dos personajes diferentes al orar. Y estos, los hipócritas, son los fariseos que hacen parte del pueblo judío. Y los gentiles son aquellos que no hacen parte del pueblo judío. Es una descripción de los dos tipos de personas que resumen a toda la humanidad. Hoy solo veremos el primero. Hoy no veremos a los gentiles. Hoy hablaremos de los judíos a quien Dios les había confiado las escrituras. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Miren lo que dice. Romanos capítulo 3, verso 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Responde esa misma pregunta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué ventaja tiene? Mucha, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos siempre han tenido en la palabra de Dios las razones por las cuales hacen lo que deben hacer. Los judíos fueron, por la gracia de Dios, los receptores directos de la revelación de Dios. Primero con Moisés y luego con los profetas. Por eso pongo esa fotico que ven allí, donde está el Señor en el monte de la transfiguración y aparece Moisés representando la ley y aparece Elías representando a los profetas. Cada vez que en la Biblia se habla de la ley y los profetas, se está hablando de todo el Antiguo Testamento. A los judíos se les confió el Antiguo Testamento, la Torá, la palabra de Dios hasta ese momento. Es por esa razón que el Señor Jesús, aún con los discípulos que defraudados se van de Jerusalén a Emaús, el Señor toma las escrituras y, confrontándolos con todas las escrituras, les llevan a hacer entender que esa palabra que se les había confiado hablaba de Él, y que ellos, como la conocían, porque todo judío conocía el Antiguo Testamento, el Señor los llama la atención y los exhorta fuertemente de estar tan ciegos de no ver cómo las escrituras lo evidenciaban a Él. Bueno, ¿cuál es el problema entonces de estos judíos a los cuales se les ha confiado la ley? Que la gran mayoría de este pueblo no tuvieron fe en lo que Dios les dijo. Y cuando la fe falta en el hombre, la hipocresía vestida de religión, llámese como se llame, es el sustituto perfecto. Hablando de aquellos que recibieron la revelación de Dios, el escritor a los Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mis hermanos, acá no se trata solamente de conocer la palabra de Dios. Se trata de creer a lo que dice la palabra de Dios, atesorarlo en nuestro corazón y poderlo poner en obra en nuestras vidas. El pueblo de Israel, junto con sus maestros, los fariseos, no eran ignorantes de las escrituras. Ellos las conocían. El problema verdaderamente era que no confiaban en esas escrituras. Las conocían intelectualmente, sabían que era verdad, conocían la verdad, pero no confiaban en la verdad revelada en esa escritura. Su problema entonces no era la ignorancia, era la incredulidad en lo que conocían. Hoy publicaba algo en Facebook interesante y también lo puse en mi estado de WhatsApp, donde hablaba de algo que decía, se me fue el nombre de este teólogo, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona decía algo maravilloso. Él hablaba de la verdadera fe y decía que la verdadera fe se encontraba en términos como estos: notitia, esto es latín, notitia, ascensus y fiducia. Notitia habla de conocimiento, ascensus habla de emociones y fiducia habla de poner por obra lo que uno sabe y uno lo cree con todo el corazón por obra. Entonces, una persona que conoce la escritura no solamente trata de que la conozca al pie de la letra, sino que la conoce de tal manera que pone su confianza en ella, pone su afecto
afecto en ella, pone su corazón en ella, al punto que doblega su voluntad a ese conocimiento. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe permea todo el ser del ser humano, su mente, sus emociones y voluntad. Todo su ser queda envuelto en esa verdadera fe. Al parecer, los fariseos habían sido permeados por la escritura y la conocían, pero su afecto no estaba en ella. Y por esa razón su voluntad iba en contra de las escrituras. ¿Cuál es en esencia entonces la oposición de los fariseos hacia Dios? Bueno, Juan 5:37 al 40 dice de esta manera: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que él envió, vosotros no le creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mis hermanos, la escuela primaria de un judío, la escuela primaria de un judío y su bachillerato era conocer la Torá. Ese era, ellos vivían, era para aprender la escritura. Esto es interesantísimo. Las personas, lo mejor de los estudiantes de aquella época de la primaria, se aprendían de memoria desde Génesis hasta Deuteronomio. Y lo mejor de lo que podemos llamar como una educación secundaria, se aprendían de memoria desde Josué hasta Malaquías. Ahora, los que no eran tan buenos, de pronto no se lo sabían de memoria, pero conocían la escritura porque su educación estaba basada en la Torá. Imagínense ustedes todos los días ir a la escuela para aprender la Torá, o sea, ellos no la desconocían. Y teniendo en cuenta que la Torá apuntaba a Jesús, el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesús, que el Señor Jesús pase por la tierra y que no lo reconozcan, es un acto completamente, más allá de negligencia, más allá de no conocer ignorancia, hablamos es de incredulidad. Ellos no creían que en él se cumplía la escritura, y esto es terrible. A diferencia entonces de los gentiles, que es el otro grupo del que vamos a hablar más adelante, los judíos no eran ignorantes. Creían sí, pero no confiaban. Porque la fe no es un asunto solo de asentimiento, es decir, de emociones. No, la fe es mucho más amplia. Es una confianza absoluta en la verdad. Por eso les digo y traigo a colación lo que decía San Agustín. Él decía conocimiento, emociones y voluntad. Que la palabra de Dios cree una fe en nosotros que permee cada aspecto de nuestra vida. Y de ello, de que permee cada aspecto de nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestras emociones y nuestra voluntad, finalmente el creyente confía y obedece la palabra. O sea, y esto solamente se da obviamente por tener vida espiritual, no es un producto del esfuerzo humano. Cuando Dios le da vida a un creyente, a un hijo de Dios, el hijo de Dios tiene la capacidad de poder creer de esta manera porque el Señor le otorgó vida. Y puede confiar en el Señor, pero lastimosamente los fariseos, que son el ejemplo que pone el Señor Jesús en Mateo, no tenían confianza. Y al carecer de una verdadera relación con Dios mediante la fe, el resultado era la negligencia en ir a oración verdaderamente, porque carecían de la certeza de que Dios estaba en ese aposento solo con ellos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque ellos eran especialistas en orar en público, porque ellos buscaban el reconocimiento de las personas, pero tal vez su oración privada era nula, era completamente inexistente. ¿Por qué? Por efectos de lo que dice directamente Hebreos 11. O sea, es que el mismo acto de ir a un ser invisible e inclinar nuestra vida, porque es mucho más que arrodillarse, es, como se los dije en cultos de oración pasados, es humildemente venir a su presencia en ayuda y hablar con él y citar la escritura, demanda de nosotros fe. Cuando el Señor Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, está hablando que si nos encontrará, ¿qué? ¿Haciendo qué ejercicio? Orando.
orando. Y mis hermanos, el hecho de acercarse a un ser que no vemos y acercarnos a Él con toda la seguridad de que Él está ahí escuchándonos y respondiéndonos, solo lo produce la fe. Una persona que no tiene fe no puede realmente vivir, escúchenme bien, vivir esta experiencia maravillosa que es la comunión con Dios. Porque hay muchas personas que no tienen fe y aún así, fe verdadera, y aún así pasan prolongados tiempos de oración, que va a ser en lo que vamos a meditar más adelante en cultos de oración próximos, donde habla de los que hacen largas oraciones y repeticiones. Pero es que estamos hablando aquí de un verdadero tiempo de oración, un tiempo de oración real. Entonces la pregunta aquí, porque no solamente quiero exponer a los fariseos, sino que estamos permitiendo que la palabra nos hable, nos escudriñe, nos evalúe, y que tenga que retirar de nosotros Dios lo que tenga que retirar. La pregunta entonces sería, ¿no sucede así muchas veces con nosotros? Creemos en Dios, por supuesto. Vamos a una iglesia bíblica, nos preparamos en un seminario, conocemos la palabra de Dios, pero paradójicamente nuestro lugar secreto está empolvado. Casi no oramos, casi no vamos a la presencia de Dios. E independientemente de que nuestro lugar secreto esté completamente en ruinas, a pesar de eso nos congregamos, cantamos y oramos. De hecho, nos queda hasta fácil al lado de nuestros hermanos orar. Por ejemplo, estamos en un culto de oración y anhelamos que llegue el momento de la oración para hacerlos todos juntos. Pero ¿cuándo fue la última vez? Y eso no lo estoy hablando a alguien en particular, sino a todos en general. Si alguien goza de un tiempo de oración maravilloso, gloria a Dios. Pero es que eso está en la escritura y tenemos que citarlo y tenemos que permitir que la escritura nos evalúe. ¿Cuándo fue la última vez que nos encerramos en la soledad de una habitación a buscar y a pasar un tiempo de comunión con Dios? Y es que es importante cuando el Señor dice, tú cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, es importante la soledad. Es importante estar a solas. Es importante que no haya nadie más. Y también es muy importante no tocar bombos y platillos cuando tú lo haces, ya que en la casa a veces me pego las desaparecidas y yo no le digo a nadie lo que estoy haciendo, porque es que a nadie le concierne, solamente es una situación entre Dios y tú. Eso es lo importante, y esos tiempos de soledad son importantes. El mismo Señor Jesús, que es Dios, tenía tiempos de soledad donde se apartaba a orar. El mismo Señor Jesús, que es Dios, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que nos encerramos en la soledad de una habitación a buscar y a pasar un tiempo de comunión con Dios? Miren, a esta generación moderna le cuesta tanto varias cosas, mis hermanos. A veces estamos tan rodeados de tecnología, a veces estamos tan rodeados de aparatos electrónicos. Yo alguna vez lo contaba en una clase que daba precisamente de oración. Y una vez me llamó la atención que entré a un almacén Levi's, no recuerdo si fue en Medellín o en Bogotá, y me encontré con un pantalón que costaba casi 900.000 pesos, porque era un pantalón que estaba cableado. Es decir, tú podías conectar tu iPhone o tu dispositivo. En esa época habían también estos tipos de dispositivos musicales, los podías conectar al pantalón, imagínense, ropa cableada, una cosa interesantísima. Porque todo el tiempo la gente quiere estar escuchando algo y cada vez se vuelve más difícil que las personas no solo pasen tiempos de soledad, sino que pasen tiempos de silencio. Se ha convertido en algo dificilísimo. Elías es el ejemplo de eso. Elías estaba acostumbrado a que descendiera fuego del cielo, estaba acostumbrado a que hubiesen manifestaciones tremendas de parte de Dios, que es lo que hacía, sucedía, oraba y dejaba de llover, oraba y volvía a llover. Unas cosas maravillosas, unos milagros sobrenaturales, resurrección de muertos, bueno, etcétera. Pero Elías, cuando entra en depresión, se encuentra en una cueva. Y estando en esa cueva, dice que viene un viento impetuoso, que viene un fuego, que viene un terremoto, y en ninguna de esas situaciones estaba Dios. Pero que luego vino un silbido apacible y ahí estaba Dios. Yendo a los originales de ese silbido apacible, es que Dios no se encontraba en ninguno de estos elementos tan portentosos que precedieron al silbido apacible. Pero cuando dice el texto el silbido apacible, literalmente está hablando en el silencio. Que Dios le habló en el silencio. ¿Cómo nos cuesta? Si a Elías, que era un hombre que vivió antes del siglo I, le costó, ¿cuánto más a nosotros los seres modernos del día de hoy? Algunos se acuestan escuchando música,
o viendo un videito antes de irse a dormir. ¿Cuánto nos cuesta el día de hoy nosotros el silencio, mis hermanos? A veces nosotros vemos a María Magdalena despectivamente cuando ella se quiere aferrar al Señor y el Señor le dice a ella, no me abraces, no me toques porque aún no he ido al Padre. Y lo que le está tratando de decir el Señor Jesús a María Magdalena es, no te aferres a mí porque de aquí en adelante mi relación con ustedes cambiará. Ustedes están acostumbrados durante 3 años a verme, a estar conmigo, a comer conmigo, a estar de arriba para abajo conmigo, pero de aquí en adelante, como dice Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero de manera espiritual. Y demanda de un ser humano que tiene cuerpo, que tiene sentidos físicos, se demanda de la fe para que él crea que un ser invisible le está escuchando, como lo es Dios, como lo es el Señor Jesucristo. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Hace cuánto que no tenemos reales momentos de oración con el Señor? ¿No acaso evidencia esto falta de fe? Aquella fe que decimos tener todo el tiempo, pero que parece paralítica. Si nosotros seguimos viviendo con esta realidad, seremos igual que los hipócritas. Porque lo que alimenta realmente nuestra vida espiritual no solamente es el intelecto de conocer la palabra de Dios, que a mí me parece importantísimo ese proceso de prepararnos y de conocer y de estudiar, y por eso los motivo siempre a que lo hagan. Pero solo es una parte. Porque si nosotros no tenemos tiempo, tenemos tiempos nulos de oración, no tenemos tiempo de hablar con Dios, seremos como los hipócritas. Y hoy el Señor a la iglesia le está diciendo eso precisamente, que no sigamos tolerando esa realidad en nuestra vida y que podamos tomar como ejemplo lo que Él dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará, porque mis hermanos, les tengo noticias. Hay una recompensa de ir a la presencia de Dios. Ahora alguien podría decir el día de hoy, bueno, yo llego a la puerta, pero lo único que veo es una habitación vacía, una cama, una mesita de noche, la luz tal vez que entra por la ventana, pero no veo nada más. Y al no ver nada más, pensamos que Dios no está y carecemos de la confianza que Él nos da en su palabra de que Él está allí. Hay personas que en el momento de orar nos acordamos del recibo de la luz, del teléfono, del almuerzo que se quema, de la tarea que no hicimos, de cuánto va a durar la cuarentena y definitivamente eso no nos permite meternos en oración. Hombre, que fuera tan real para nosotros la presencia de Dios como nuestras mismas situaciones físicas, emocionales o cotidianas que vivimos. ¿Cómo entonces solucionamos este problema? Mis hermanos, Él nos dijo que allí estaría Él escuchándonos, que Él estaría allí viéndonos y que estaría allí recompensándonos. Es decir, gozaríamos de su comunión, respondería Él a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Pero a veces nuestros ojos no lo ven, nuestros oídos no lo escuchan, nuestros sentidos no lo sienten y confiamos más en nuestra percepción que en lo dicho por el Señor en su palabra. Mis hermanos, nos está pasando factura el haber pertenecido a tantos movimientos carismáticos donde lo que prevalece es la emoción. Ah, es que yo sentí. Mis hermanos, a veces nos vamos a meter en oración y no vamos a sentir nada, pero ¿quién nos dijo que ir a la oración se trata de sentir, se trata de creer? Y hay personas que sí abren la puerta y la cerramos, no para quedarnos adentro a llorar, sino para irnos de la habitación, no para quedarnos. Y eso nos hace negligentes en la oración. Pero la negligencia en sí mismo, el hecho de que no lo hagamos, no es el problema principal. Es la carencia de confianza. El no hacerlo es el síntoma. Pero la raíz, la enfermedad verdadera es la incredulidad, la falta de confianza. Porque cuando confiemos en Dios, eso nos impulsará a estar en su presencia. ¿Cuál es entonces el antídoto para esa negligencia? Para esa falta de confianza, mis hermanos, ya lo dijimos desde el principio. ¿Cómo solucionamos este problema? Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto.
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primero que todo, Mateo 6:6 nos habla de que el Señor está en nuestro lugar secreto. Segundo, que nos escucha. Y tercero, que nos recompensa. El antídoto es la acción que surge de la fe. ¿Y fe en qué? En su palabra. Porque el mismo Señor ha dicho, entra en tu aposento, cierra la puerta, allí nos encontraremos y te escucharé. Esas no son las palabras de cualquier ser, de cualquier persona, son las palabras de Dios y deben ser suficientes para el cristiano. Y en lugar de huir y presentar excusas, acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, del 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alguien podría decir escuchando esto, bueno, mi problema no es la fe, yo creo que el Señor está allí, mi problema es que yo no me siento digno. Bueno, si no te sientes digno, uno es que estás teniendo problemas con tu proceso de santificación. De pronto hay cosas en las cuales estás siendo permisivo o permisiva en tu vida y la culpa no te deja entrar. Bueno, ahí hay que evaluar una cosa. Romanos capítulo 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Un verdadero creyente no vive en términos de condenación. Y tú dirás, bueno, pastor, pero es que una realidad en mi vida es que hoy fallé y no, sí, me descuidé. No es una práctica que tengo de manera cotidiana, pero fallé y no tengo cara para presentarme delante de Dios. Y es que acaso cuando te portas bien, si tienes cara para presentarte delante de Dios, es que acaso pensamos que nosotros nos presentamos delante de Dios es por nuestras buenas obras. A veces sucede eso, hay veces personas que hoy hicieron el devocional, no han fallado a la iglesia, se hablaron bien con el cónyuge, fueron justos con sus hijos, mejor dicho, súper bien. Y entran en la presencia de Dios súper bien. Pero una semana donde las cosas no salieron bien, se le volvió el genio, donde definitivamente no estuvo juicioso con el devocional, donde permitió cosas que saben que son pecado y que él no había vuelto a hacer por años y dice, no, tengo que renunciar a eso, pero se sienten tan culpables que no, que ya Dios no me va a escuchar. ¿Es que acaso la semana pasada cuando te portaste bien fue por tus buenas obras que estabas delante de Dios? Y ahora al no tenerlas esta semana, Dios no te va a recibir. Mis hermanos, no podemos ser de los que pensamos de esa manera. Porque por más perfecta que sea nuestra obediencia, cosa que no es así, porque ustedes acuérdense que la perfección la vamos a tener solo hasta que estemos en la gloria. Y abro comillas, esto no es una excusa, no es una apología que nos la pasemos pecando, porque eso sería una contradicción. Una persona que ha nacido de nuevo busca la santidad, no el pecado. Pero cuando este de alguna manera se presente en nuestra vida por ese remanente de pecado que hay, no le demos una lectura incorrecta a las cosas, mis hermanos. Es decir, que yo me presento siempre en oración, para aquellos que de pronto dicen, qué bonito el tema de hoy, pero no, yo voy a la oración todos los días y yo no he tenido problemas en oración. Maravilloso. Me alegra mucho que haya personas que nos estén escuchando que estén en esa situación. Pero valdría la pena preguntar, ¿tú crees que entras a la presencia de Dios por tu obediencia? ¿Por tu comportamiento íntegro? Es gravísimo creer eso. Porque si nosotros estamos presentes, y según lo que acabo de leer en Hebreos 4, del 14 al 16, nosotros nos podemos presentar en la presencia de Dios es por el sacrificio de Cristo. Acuérdense del tabernáculo. Acuérdense que la gente no se podía acercar a Dios. Acuérdense que el tabernáculo tenía 3 puertas. La puerta para entrar al tabernáculo, que era la puerta exterior, que el que entraba por allí eran solo los sacerdotes. De 12 tribus, solo los sacerdotes podían entrar. Y eso es increíble porque había una segunda puerta que era el lugar santo, donde solo podían entrar sacerdotes escogidos, elegidos. Y existía otra puerta donde solo podía entrar el sumo sacerdote, que era el lugar santísimo. Lo interesante del asunto, mis hermanos, es que cuando la persona de nuestro Señor Jesucristo muere, esa tercera puerta, que no es una puerta, sino es un velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo,
Cuando el Señor muere, ese velo se rasga de arriba hacia abajo. No se rasga de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, porque es el mismo Dios hecho hombre rasgando lo que nos mantenía fuera de la presencia de Dios. Es por el sacrificio de Cristo que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Por eso el creyente no puede tener luchas de culpabilidad y condenación, porque si el Señor te perdonó, es su sangre la que te da acceso a su presencia. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que te da entrada al trono celestial. Miren ese velo maravilloso rasgándose de arriba abajo. Sabes que tienes un sumo sacerdote, aquel que murió en la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, que tan solo por su sacrificio consumado y su obediencia perfecta, eres aceptado delante de Dios. Esto debe darte la certeza de que en el aposento tu Padre te recibe y te escucha. Tú no vas a ir allí al aposento aparte de Cristo, sino que vas revestido de su justicia. Sí, es así. La certeza de que Dios te mira con agrado y te escucha es absoluta, porque Él te ve a través de Cristo. ¿El pecado tendrá que arreglarlo? Claro, el creyente tendrá que arreglar su pecado, confesarlo, humillarse delante de Dios. ¿O por qué en la oración modelo que estamos empezando a estudiar el día de hoy dice que perdones nuestras deudas así como perdonamos nosotros a nuestros deudores? Sí, es verdad, delante de Dios no puedo estar en pecado. La santidad de Dios fulminaría a este ser pecador, pero ya hubo uno que recibió la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz. Jesús, su Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia. Y este amor nos llevará a obedecer su palabra, ya no por miedo al infierno, sino por amor, por agradecimiento. ¿Lo ves? Si tenemos problemas entonces de oración, no es por el pecado, ni por el sentido de culpa. El problema que da pie a nuestra negligencia en muchos momentos al ir al lugar secreto es la falta de confianza en Dios, es la falta de confianza en su palabra. Y eso nos haría incrédulos de la obra misma de Cristo y es un acto gravísimo, mis hermanos. No tenemos entonces como cristianos ninguna excusa para ser negligentes, para ir al lugar secreto, al aposento y cerrar la puerta y hablar con nuestro Dios. El velo fue rasgado, lo que nos mantenía fuera de la presencia de Dios fue quitado por los méritos de Cristo. Tengamos la seguridad de que nuestro Padre nos ve en lo secreto. Matemos entonces de raíz la negligencia actuando por fe. Actuando por fe es ser diligentes yendo al lugar secreto. Es ir a ese lugar confiados en que Dios está allí, atento a nuestras oraciones. Y es un momento para tener intimidad con Él. Es la confianza que tenemos en su palabra, en que Él nos ha dicho con toda veracidad: vayan a la presencia, vayan a su lugar secreto, vayan al aposento, cierren la puerta con la seguridad de que allí estaré. Allí los escucharé y allí los recompensaré.